Armonizando tu ser con la palabra de Dios, leída de la Santa Biblia, nueva versión internacional. En el Antiguo Testamento del libro de Números, continuamos estudiando desde el capítulo 7 en adelante. La ofrenda de Gad. El sexto día le tocó presentar su ofrenda a Eleazar, hijo de Deuel, jefe de la tribu de Gad. Para la ofrenda de cereal, presentó una fuente de plata y un aspersorio de plata lleno de flor de harina amasada con aceite, según la tasación oficial del santuario. La fuente pesaba 1,5 kilos y el aspersorio pesaba 800 gramos. También presentó una bandeja de oro de 110 gramos llena de incienso. Para el holocausto presentó un novillo, un carnero y un cordero de 1 año. Para el sacrificio expiatorio presentó un macho cabrio. Para el sacrificio de comunión presentó 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabrios y 5 corderos de 1 año. Esa fue la ofrenda de Eleazar, hijo de Deuel. Ofrenda de Efraín. El séptimo día le tocó presentar su ofrenda a Eleazama, hijo de Amiú, jefe de la tribu de Efraín. Para la ofrenda de cereal, presentó una fuente de plata y un aspersorio de plata lleno de flor de harina amasada con aceite, según la tasación oficial del santuario. La fuente pesaba 1,5 kilos y el aspersorio pesaba 800 gramos. También presentó una bandeja de oro de 110 gramos llena de incienso. Para el holocausto presentó un novillo, un carnero y un cordero de 1 año. Para el sacrificio expiatorio presentó un macho cabrio. Para el sacrificio de comunión presentó 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabrios y 5 corderos de 1 año. Esta fue la ofrenda de Eleazama, hijo de Amiú. La ofrenda de Manasés. El 8º día le tocó presentar su ofrenda a Gamaliel, hijo de Pedasur, jefe de la tribu de Manasés. Para la ofrenda de cereal presentó una fuente de plata y un aspersorio de plata lleno de flor de harina amasada con aceite, según la tasación oficial del santuario. La fuente pesaba 1,5 kilos y el aspersorio pesaba 800 gramos. También presentó una bandeja de oro de 110 gramos llena de incienso. Para el holocausto presentó un novillo, un carnero, un cordero de 1 año. Para el sacrificio expiatorio presentó un macho cabrio. Para el sacrificio de comunión presentó 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabrios y 5 corderos de 1 año. Esta fue la ofrenda de Gamaliel, hijo de Pedasur. El 9º día le tocó presentar su ofrenda a Abidán, hijo de Gedeoni, jefe de la tribu de Benjamín. Para la ofrenda de cereal presentó una fuente de plata y un aspersorio de plata lleno de flor de harina amasada con aceite, según la tasación oficial del santuario. La fuente pesaba 1,5 kilos y el aspersorio pesaba 800 gramos. También presentó una bandeja de oro de 110 gramos llena de incienso. Para el holocausto presentó un novillo, un carnero, un cordero de 1 año. Para el sacrificio expiatorio presentó un macho cabrio. Para el sacrificio de comunión presentó 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabrios y 5 corderos de 1 año. Esta fue la ofrenda de Abidán, hijo de Gedeoni. El 10º día le tocó presentar su ofrenda a Ahiezer, hijo de Amisadai, jefe de la tribu de Dan.
Para la ofrenda de cereal presentó una fuente de plata y un aspersorio de plata lleno de flor de harina amasada con aceite según la tasación oficial del santuario. La fuente pesaba 1,5 kilos y el aspersorio pesaba 800 gramos. También presentó una bandeja de oro de 110 gramos llena de incienso. Para el holocausto presentó un novillo, un carnero, un cordero de 1 año. Para el sacrificio expiatorio presentó un macho cabrio. Para el sacrificio de comunión presentó 2 bueyes, 5 carneros, 5 macho cabrio y 5 corderos de 1 año. Esta fue la ofrenda de Ahiezer, hijo de Amisadai. El 11º día le tocó presentar su ofrenda a Pagiel, hijo de Ocrán, jefe de la tribu de Aser. Para la ofrenda de cereal presentó una fuente de plata y un aspersorio de plata lleno de flor de harina amasada con aceite según la tasación oficial del santuario. La fuente pesaba 1,5 kilos y el aspersorio pesaba 800 gramos. También presentó una bandeja de oro de 110 gramos llena de incienso. Para el holocausto presentó un novillo, un carnero, un cordero de 1 año. Para el sacrificio expiatorio presentó un macho cabrio. Para el sacrificio de comunión presentó 2 bueyes, 5 carneros, 5 macho cabrio y 5 corderos de 1 año. Esta fue la ofrenda de Pagiel, hijo de Ocrán. El 12º día le tocó presentar su ofrenda a Jirá, hijo de Enán, jefe de la tribu de Neftalí. Para la ofrenda de cereal presentó una fuente de plata y un aspersorio de plata lleno de flor de harina amasada con aceite según la tasación oficial del santuario. La fuente pesaba 1,5 kilos y el aspersorio pesaba 800 gramos. También presentó una bandeja de oro de 110 gramos llena de incienso. Para el holocausto presentó un novillo, un carnero, un cordero de 1 año. Para el sacrificio expiatorio presentó un macho cabrio. Para el sacrificio de comunión presentó 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabrios y 5 corderos de 1 año. Esta fue la ofrenda de Ahirá, hijo de Enán. La ofrenda de dedicación que los jefes de Israel presentaron cuando se consagró el altar fueron las siguientes: 12 fuentes de plata, 12 aspersorios de plata y 12 bandejas de oro. Cada fuente de plata pesaba 1,5 kilos y cada aspersorio 800 gramos. El peso total de los objetos de plata llegaba a 27 kilos. Según la tasación oficial del santuario, las 12 bandejas de oro llenas de incienso pesaban 110 gramos cada una según la tasación oficial del santuario. El peso total de la bandeja de oro era de 1 kilo con 400 gramos. Los animales para el holocausto fueron en total 12 novillos, 12 carneros, 12 corderos de 1 año y 12 machos cabrios para el sacrificio expiatorio, más las ofrendas de cereal. Los animales para el sacrificio de comunión fueron en total 24 bueyes, 70 carneros, 70 machos cabrios y 70 corderos de 1 año. Estas fueron las ofrendas para la dedicación del altar después de haber sido consagrado. El Señor le dijo a Moisés: dile a Aarón, cuando instale las 7 lámparas, estas deben alumbrar hacia la parte delantera del candelabro. Así lo hizo Aarón. Instaló las lámparas de modo que alumbraran hacia la parte delantera del candelabro, tal como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Desde la base hasta las flores, el candelabro estaba hecho de oro labrado
según el modelo que el Señor le había revelado a Moisés. El Señor le dijo a Moisés: toma a los levitas de entre los israelitas y purifícalos. Para purificarlos, rocíale agua expiatoria y haz que se afeiten todo el cuerpo y se laven los vestidos, así quedarán purificados. Luego tomarán un novillo y una ofrenda de flor de harina amasada con aceite. Tú por su parte tomarás otro novillo para el sacrificio expiatorio, llevará a los levitas a la tienda de reunión y congregará a toda la comunidad israelita. Presentará a los levitas ante el Señor y los israelitas le impondrán las manos. Entonces Aarón presentará a los levitas ante el Señor como ofrenda mecida de parte de los israelitas. Así quedarán consagrados al servicio del Señor. Los levitas pondrán las manos sobre la cabeza de los novillos y tú harás propiciación por ello, ofreciendo un novillo como sacrificio expiatorio y otro como holocausto para el Señor. Hará que los levitas se pongan de pie frente a Aarón y sus hijos y lo presentará al Señor como ofrenda mecida. De este modo apartará a los levitas del resto de los israelitas para que sean míos. Después de que haya purificado a los levitas y lo haya presentado como ofrenda mecida, ellos irán a ministrar en la tienda de reunión de todos los israelitas. Ellos me pertenecen por completo. Son mi regalo especial. Los he apartado para mí en lugar de todos los primogénitos de Israel. Porque mío es todo primogénito de Israel, ya sea hombre o animal. Lo aparté para mí cuando herí de muerte a todos los primogénitos de Egipto. Sin embargo, he tomado a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los israelitas y lo he entregado a Aarón y a sus hijos como un regalo. Los levitas ministran en la tienda de reunión en favor de los israelitas y harán propiciación por ello para que no sufran una desgracia al acercarse al santuario. Así lo hicieron Moisés y Aarón y toda la comunidad de Israel. Los israelitas hicieron todo lo que el Señor le había mandado a Moisés en cuanto a los levitas, los cuales se purificaron y lavaron su vestido. Aarón los presentó ante el Señor como ofrenda mecida e hizo propiciación por ello para purificarlos. Después de esto, los levitas fueron a la tienda de reunión para ministrar allí bajo la supervisión de Aarón y de sus hijos. De este modo se cumplió todo lo que el Señor le había mandado a Moisés en cuanto a los levitas. El Señor le dijo a Moisés: esta ley se aplicará a los levitas para el servicio de la tienda de reunión. Se inscribirán a los que tengan 25 años o más, pero cesarán en sus funciones y se jubilarán cuando cumplan los 50, después de lo cual podrán seguir ayudando a sus hermanos en el servicio de sus deberes en la tienda de reunión, pero no estarán ya a cargo del ministerio. Estas son las obligaciones que asignará a los levitas. El Señor le habló a Moisés en el desierto del Sinaí
en el primer mes del segundo año después de la salida de Egipto. Le dijo: los israelitas celebrarán la Pascua en las fechas señaladas. La celebración al atardecer del día 14 del mes, que es la fecha señalada, la celebrarán ciñéndose a todos sus estatutos y preceptos. Moisés mandó que los israelitas celebraran la Pascua y ellos la celebraron en el desierto de Sinaí. Al atardecer del día 14 del mes primero, los israelitas hicieron todo lo que el Señor le había mandado a Moisés. Pero algunos no pudieron celebrar la Pascua en aquel día, pues estaban ritualmente impuros por haber tocado un cadáver. Ese mismo día se acercaron a Moisés y Aarón y le dijeron: hemos tocado un cadáver, así que estamos impuros. Ahora bien, esa no es razón para que no presentemos nuestras ofrendas al Señor en la fecha establecida junto con los demás israelitas. Moisés les respondió: esperen a que averigüe lo que el Señor dispone con relación a ustedes. Entonces el Señor le ordenó a Moisés que le dijera a los israelitas: cuando alguno de ustedes o de sus descendientes esté ritualmente impuro por haber tocado un cadáver o se encuentre fuera del país, aún así podrá celebrar la Pascua del Señor. Solo que en ese caso, la celebración al atardecer del día 14 del mes segundo, comerá el cordero con pan sin levadura e hierbas amargas, y no dejará nada del cordero para el día siguiente, ni le quebrará un solo hueso. Cuando celebre la Pascua, lo hará según la disposición al respecto. Si alguien deja de celebrar la Pascua no estando impuro ni fuera del país, será eliminado de su pueblo por no haber presentado su ofrenda al Señor en la fecha establecida. Así que sufrirá las consecuencias de su pecado. Si el extranjero que sirve entre ustedes quiere celebrar la Pascua del Señor, deberá hacerlo ciñéndose a su estatuto y precepto. La misma disposición se aplicará tanto a nativos como a extranjeros. El día en que se armó el santuario, es decir, la tienda del pacto, la nube lo cubrió y durante toda la noche cobró apariencia de fuego. Así sucedía siempre. De día la nube cubría el santuario, mientras que de noche cobraba apariencia de fuego. Cada vez que la nube se levantaba de la tienda, los israelitas se ponían en marcha, y donde la nube se detenía, allí acampaban. Dependiendo de lo que el Señor le indicara, los israelitas se ponían en marcha o acampaban, y todo el tiempo que la nube reposaba sobre el santuario se quedaban allí. No importaba que se quedara muchos días sobre el santuario, los israelitas obedecían el mandamiento del Señor y no abandonaban el lugar. Lo mismo ocurría cuando la nube reposaba poco después sobre el santuario, cuando el Señor así lo indicaba. Los israelitas acampaban o se ponían en marcha. A veces la nube se quedaba una sola noche, pero ya fuera de día o de noche,
Cuando la nube se levantaba, los israelitas se ponían en marcha, aunque la nube reposara sobre el santuario un par de días, un mes o más tiempo. Los israelitas se quedaban en el campamento y no partían, pero cuando se levantaba se ponía en marcha. Cuando el Señor así lo indicaba, los israelitas acampaban o se ponían en marcha. Así obedecían el mandamiento del Señor según lo que el Señor le había dicho por medio de Moisés. El Señor le dijo a Moisés: hazte 2 trompetas de plata labrada y úsala para reunir al pueblo acampado y para dar la señal de ponerse en marcha. Cuando ambas trompetas den el toque de reunión, toda la comunidad se reunirá contigo a la entrada de la tienda de reunión. Cuando solo una de ellas dé el toque, se reunirán contigo únicamente los jefes de las tribus de Israel. Al primer toque de avance se pondrán en marcha las tribus que acampan al este, y al segundo las que acampan al sur. Es decir, la señal de partida será el toque de avance. Cuando se quiera reunir a la comunidad, el toque de reunión que se dé será diferente. Las trompetas la tocarán los sacerdotes aaronitas. Esto será un estatuto perpetuo para ustedes y sus descendientes. Cuando estén ya en su propia tierra y tengan que salir a la guerra contra el enemigo opresor, las trompetas darán la señal de combate. Entonces el Señor se acordará de ustedes y los salvará de sus enemigos. Cuando celebren fiestas en fechas solemnes o en novilunios, también tocarán trompetas para anunciar los holocaustos y los sacrificios de comunión. Así Dios se acordará de ustedes. Yo soy el Señor tu Dios. El día 20 del segundo mes del año segundo, la nube se levantó del santuario del pacto. Entonces los israelitas avanzaron desde el desierto de Sinaí hasta el desierto de Parán, donde la nube se detuvo. A la orden que el Señor dio por medio de Moisés, los israelitas emprendieron la marcha por primera vez. Los primeros en partir fueron los escuadrones que marchan bajo el estandarte del campamento de Judá. Los comandaba Naasón, hijo de Aminadab. Natanael, hijo de Suar, comandaba el escuadrón de la tribu de Isaacar. Eliá, hijo de Helón, comandaba el escuadrón de la tribu de Zabulón. Entonces se desmontó el santuario y los gersonistas y meraritas que los transportaban se pusieron en marcha. Le siguieron los escuadrones que marchaban bajo el estandarte del campamento de Rubén. Los comandaba Elisur, hijo de Sedeur. Selumiel, hijo de Zurisadai, comandaba el escuadrón de la tribu de Simeón, y Elisab, hijo de Deuel, comandaba el escuadrón de la tribu de Gad. Luego partieron los coatistas que llevaban las cosas sagradas. El santuario se levantaba antes de que ellos llegaran al próximo lugar del campamento. Le siguieron los escuadrones que marchaban
bajo el estandarte del campamento de Efraín. Lo comandaba Elisama, hijo de Amiú. Gamaliel, hijo de Pedasur, comandaba el escuadrón de la tribu de Manasés, y Abidán, hijo de Gedeoni, comandaba el escuadrón de la tribu de Benjamín. Por último, a la retaguardia de todos los campamentos partieron los escuadrones que marchaban bajo el estandarte del campamento de Dan. Los comandaba Ahiezer, hijo de Amisadai. Pagiel, hijo de Ocrán, comandaba el escuadrón de la tribu de Aser. Ahirán, hijo de Enán, comandaba el escuadrón de la tribu de Neftalí. Este era el orden de los escuadrones israelitas cuando se ponían en marcha. Entonces Moisés le dijo al madianita Jobab, hijo de Reuel, que era su suegro: estamos por partir hacia la tierra que el Señor prometió darnos. Ven con nosotros, seremos generosos contigo, ya que el Señor ha prometido ser generoso con Israel. No iré, respondió Jobab. Quiero regresar a mi tierra y a mi familia. Por favor, no me deje, insistió Moisés. Tú conoces bien los lugares del desierto donde debemos acampar. Tú serás nuestro guía. Si vienes con nosotros, compartiremos contigo todo lo bueno que el Señor nos dé. Los israelitas partieron de la montaña del Señor y anduvieron por espacio de 3 días, durante los cuales el arca del pacto del Señor marchaba al frente de ellos para buscarle un lugar donde acampar. Cuando partían, las nubes del Señor permanecían sobre ellos todo el día. Cada vez que el arca se ponía en marcha, Moisés decía: levántate, Señor, sean dispersados tus enemigos, huyan de tu presencia los que te odian. Pero cada vez que el arca se detenía, Moisés decía: regresa, Señor, a la incontable muchedumbre de Israel. Hermanos, la palabra de Dios es medicina, vitamina, alimento diario para todo aquel que la lee, la escudriña, la analiza, la estudia, la investiga, y de acuerdo a la traducción de la Biblia, a la cultura y al idioma, al concepto y a lo que seamos, podemos aprender con sencillez y facilidad la historia cronológicamente del pueblo de Dios en su trayectoria hacia la tierra prometida. El libro de Números pertenece al Pentateuco, que es escrito por Moisés y forma parte de los 5 primeros libros de la Biblia, que fueron escritos por la inspiración de Dios en el hombre. Moisés está dentro de los 40 hombres que tuvieron importancia completa y maravillosa y extraordinariamente valerosa en la escritura y seguridad de todo lo que Dios inspiró al hombre para que lo transcribiera, y hoy, ayer y siempre hable Dios a cada uno de nosotros en una forma personal, particular, en una forma directa. Nosotros somos parte de la creación de Dios. En cuanto a la naturaleza y a todo ser viviente, Dios amó tanto al hombre que
al final de los tiempos dio a su Hijo, a su único Hijo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda y tenga una vida nueva. Cuando permitió inspirar al hombre y de los papiros que existían en aquellos antiguos escritos, esos hombres inspirados pudieran traducir a los diferentes idiomas del griego y del arameo para hacer un libro fácil y entendible, y lo han llevado todavía mejor a la cultura y nos han dado Biblias que de acuerdo a nuestra cultura, en una traducción en nuestro idioma, nos están ayudando a entender todo el amor de Dios a través de los siglos, por el hombre, por el ser humano, desde que creó a Adán, aún Adán siendo desobediente y pecando, aún así nos manda a Jesucristo, quien decide no pecar en sus 33 años que tuvo de vida y ser obediente, a diferencia de Adán, que no fue obediente y no respetó lo que el Señor le mandó hacer. Jesús decide en una cruz del Calvario abrir sus brazos y decir: si todo está conformado, todo está conformado, he aquí, hágase tu voluntad. Y Él se abre a una cruz con unos clavos en sus manos y en sus pies, y un sacrificio de tener una corona de espina que desgarra su carne, y con sed le dan vinagre amargo, y Él decide: en tu mano encomiendo mi espíritu. Es decir, aún aquí que me puedo liberar y me puedo salvar porque soy Dios, aquí estoy, hágase lo que tú decidas. Entonces Jesús, en su obediencia, compró un precio que nadie materialmente ni espiritualmente jamás podrá pagar por la salvación de toda la humanidad que decida abrir sus brazos a Dios y aceptarlo como único Dios de su vida y de la vida de los demás, y amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Nosotros por nosotros mismos jamás seremos capaces de ser valientes y fuertes lo suficiente como para honrar al Padre, aceptar y estar en su presencia. Pero al aceptar a Jesús, que es nuestro cirineo, que nos ayuda con la carga, que nos hace la carga liviana, que nos lleva al Padre, nos presenta al Padre, Él nos da la fuerza del Espíritu Santo, y junto a esa fuerza podemos ser vencedores.